Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Hagamos una historieta. Aprendizaje esperado. Recrea un texto narrativo en una historieta. Énfasis. Características de la historieta. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderemos a recrear un texto narrativo. La historia nos recuerda que los antiguos chichimecas fueron indomables guerreros en el proceso de colonización, pacificación de la Gran Chichimeca. Fue una lucha que duró más de 200 años. El pensamiento, el sueño y la palabra son algunos elementos importantes. Todos estos pueden conjuntarse en algo maravilloso, algo que a las niñas y niños como tú les encantaría realizar. Se trata de las historietas. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados, o no de texto, de acompañamiento que leídos en secuencia componen un relato o una serie de ellos. La historieta se remonta a formas pictóricas de representación narrativa como los jeroglíficos egipcios. Se compone de una secuencia de imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y de otros signos típicos del lenguaje del cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Una historieta puede ser representada en un papel o en algún formato digital. Debe de tener personajes, ya sea personas, animales u objetos. Tienen ideales, es decir, una forma de vida que nos va a mostrar su mundo. Se organiza con viñetas, es decir, con recuadros en los que se desarrollan las acciones. Contiene nubes de pensamiento, se desprenden del personaje. Presenta burbujas de diálogo, en ellas se escribe todo el texto que el personaje está diciendo. La historieta tiene diversos planos. El plano de detalle muestra un detalle de la expresión del personaje. El primer plano muestra los rostros, expresa sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano muestra a los personajes hasta las rodillas. Y el plano general muestra todo el escenario del lugar donde se va a desarrollar la historia. Recuerda que las viñetas son los recuadros en los que tiene lugar una acción. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo que puede ser largo, años o es muy breve, segundos. Pueden ser de diferentes tamaños. Las ilustraciones son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos muy simples y caricaturescos hasta ilustraciones más cercanas a las fotografías y de enorme realismo. El color sugiere emociones y sentimientos. Los globos de texto no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. Además indican si es un susurro, un grito, si está llorando o pensando. Algunos ejemplos de expresión de las emociones con los globos de diálogo son con contorno o forma de nube, muestra lo que el personaje piensa sin decirlo, con contorno con bordes temblorosos que expresa frío, debilidad o miedo, con borde de dientes de serrucho, se usa cuando el personaje grita o está enojado, con contorno de líneas punteadas, con globos varios de rabillos, se usa para escribir el texto hablado por varios personajes. El primer paso para elaborar una historieta es pensar qué queremos contar y cómo. Necesitamos definir qué historia queremos contar, con qué tipos de dibujos queremos contarla, cuáles y cómo serán los protagonistas, cuál es el guión a seguir. Esto es la conceptualización o planeación de nuestra historieta. Podemos empezar por las viñetas o escenas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa. Una vez contada la historia, debemos de añadir los detalles mínimos, los signos que esclarecen la situación en el texto. Es el momento de la revisión de la historieta. Que tenga acciones lógicas y que no nos haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo. Revisar la ortografía, desde luego, es muy importante. Asignatura Valores. ¿Y a ti? ¿Qué te da miedo? Aprendizaje esperado. Explica cómo la emoción del miedo le permite preparar su cuerpo ante una amenaza. Es natural sentir miedo, pero tienes que saber usarlo a tu favor. Para esto primero tienes que aprender a identificar qué sensaciones son las que experimenta tu cuerpo, de dónde proviene el miedo y cómo se manifiesta. El miedo es una emoción que ha permitido al ser humano y a los animales sobrevivir a lo largo de miles de años, pues sirve para enfrentar una situación de peligro. Pero también te puede paralizar todo el cuerpo. Es una emoción humana poderosa. Es una respuesta automática e involuntaria del cuerpo ante una amenaza real o imaginaria.
¿Cómo se activa? En tu cerebro se encuentra la amígdala, que siempre está alerta a cualquier peligro, y cuando lo hace suena una alarma. Al hacerlo tu respiración se acelera y en segundos el cuerpo se prepara para la huida o la defensa. La adrenalina y el cortisol aceleran el corazón, lo que hace que bombees más sangre a tu cuerpo. ¿Qué es lo que te causa miedo? ¿Cuáles son las sensaciones en el cuerpo? ¿Sabías que el miedo es una de las emociones más estudiadas por el ser humano? Es importante conocer cómo se siente el miedo porque te advierte de algo que puede ser muy peligroso y de esa manera puedes prepararte para enfrentar la amenaza. El reto de hoy: descubre cuáles son las sensaciones en tu cuerpo cuando experimentas una situación en la que puedas estar en peligro. Asignatura Matemáticas: el acertijo, aprendizaje esperado, resolución con procedimientos informales de sumas o restas de fracciones con diferente denominador en casos sencillos, medios, cuartos, tercios, etc. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás sobre fracciones comunes. Seguramente te ha pasado que alguna vez has querido seguir alguna receta, te has encontrado con algunos problemas para hacerlo. Intenta resolver el siguiente problema que le sucedió a una persona. Léelo con atención. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? Una manera podría ser calcular el total de pollo que ya se tiene para después sacar la diferencia con los 2 kilogramos que dice la receta. Para lograr resolverlo vas a utilizar una forma muy sencilla de sumar fracciones. Tienes que obtener una fracción equivalente como se dibuja en la siguiente representación. Un medio debe de ser convertido a cuartos para poder hacer la suma con los 3 cuartos. Esta es una manera muy fácil de entender las fracciones, así las podemos sumar. Si lo ves de esta forma, también puedes decir que ya tienes 1 kilogramo y 1/4 de kilogramo. La cantidad de pollo que falta es 3/4 de kilogramo de carne. Para continuar con el tema, resuelve el desafío 52 que se llama Sumas y Restas 2. Se encuentra en la página 100 de tu libro de desafíos matemáticos. Vamos a ayudar a Luisa a saber cuántos metros de listón de cada color debe de comprar para elaborar sus moños. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Si es 1/3 en cada moño, quiere decir que con 1 metro de listón se pueden hacer 3 moños. Utiliza una tira de papel como si fuera un listón. Si 1 metro son 3 moños, entonces se haría 7 moños azules. ¿Cuántos metros de listón azul se necesitan? En 2 metros serían 6 moños. Y 1/3 más serían los 7 moños, con un total de 2 enteros con 1/3 de metros de listón azul. ¿Cuánto listón se requiere para los 4 moños rojos? Exacto, con 1 metro tienes 3 moños y para el moño que falta ocupas 1/3. Serían 3 metros y 1/3 de metro de listón rojo. Ahora solo falta el listón para los moños dorados. Son 5 moños dorados. ¿Cuántos metros de listón serían? Exactamente, con 1 metro tienes 3 moños y los 2 que faltan para 5 serían 3 enteros de metro con 2/3 de metro. Para seguir aprendiendo del tema, puedes resolver la página 101 de tu libro de desafíos matemáticos de 4º grado. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!